Bueno, como les dije en el mail, este es un video, bueno, ahí les puse en el mail la razón. Bueno, esta ayudantía tiene tres ejercicios, em, el problema uno, problema 2 y problema 3. Los tres ejercicios son de sistema acoplados, es decir, oscilaciones en n dimensiones, y vamos a aprender a resolver esto de manera matricial. ¿Ya? Entonces acá tenemos tres ecuaciones fundamentales, que básicamente, bueno, esta es la ecuación fundamental de las oscilaciones. No sé si se acuerdan que era, o sea, no de las oscilaciones, sino como la ecuación fundamental que hay que llegar, en el fondo, que es el vector de las masas por el vector de la aceleración, tiene que ser igual a menos el vector de las constantes de rigidez de cada resorte por el vector de movimiento, de desplazamiento, mejor dicho. Bueno, ¿y cómo puedo encontrar algunas cosas de acá? Eh, bueno, sacando el determinante, ¿cierto? De eh, el vector k, el mismo acá, menos w al cuadrado por m. Ese w van a ser los valores propios, ¿ya? Y después podemos sacar los vectores propios. ¿Y para qué sirve sacar los valores y los vectores propios? Es para poder encontrar, en el fondo, las aceleraciones, ¿cierto? Y las aceleraciones, en el fondo. Bueno, eso. Igual ahí, si tienen dudas de la materia, me pueden mandar un mail, no hay problema. ¿Ya? Entonces, el problema uno dice que considere un sistema de tres masas idénticas M. Bueno, pero esta idéntica M ya no, al final, porque aquí le puse un 3. Es más que nada para que ustedes vean como la diferencia que pasa a raíz de esto. Y nos dicen que están unidas por resortes igualmente idénticos de rigidez K, como se muestra en la figura 2. El sistema se puede mover libremente por el plano horizontal que muestra en la figura 2. Bueno, que la figura 2 es en verdad esto, sin sentir roce alguno. Ya eso también es importante, porque si no hay roce, no hay fuerza de roce. Entonces, para resolver esto, la la parte uno, ¿ya? O sea, la parte uno dice dibuje los diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, vamos a hacer tres carros, porque son los tres carritos, y cada uno tiene su peso, ¿cierto? MG, 3 mg y mg, y hacia arriba está la normal y la normal, ¿cierto? Y tenemos los resortes. Bueno, esto es normal uno, normal 2 y normal 3. Tenemos acá. Pero las normales y los pesos dan lo mismo porque no nos interesan para esto. Pero igual, acá tenemos la fuerza del resorte uno, fuerza del resorte uno, y aquí tenemos la fuerza del resorte 2 y fuerza del resorte 2. ¿Ya? Entonces, check con la parte A. Escribe las ecuaciones de movimiento que satisfacen los desplazamientos fuera del equilibrio de cada masa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En el fondo nos están pidiendo llegar a la forma de mx punto punto vector, o sea, no vector, porque son ecuaciones separadas, igual a menos k por el desplazamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Para el carrito uno, ya, tenemos la masa, ¿cierto? Entonces, la masa, ¿dale? La masa por la aceleración que va a ser x punto punto del carrito uno igual a menos k, ¿cierto? Em, pero al final esto es la fuerza del resorte. Entonces vamos a calcular, o sea, a ver la fuerza del resorte, ¿ya? Entonces, antes, para poder determinar eso, vamos a hacer una especie de dibujo de los carritos. Entonces tenemos acá tenemos un carrito, otro carrito y otro carrito, ¿ya? Esa es la posición inicial. Y después la posición, como después de un movimiento cualquiera, esto va a estar por acá y esto va a estar por acá, ¿cierto? Es como que avanzaron, ¿ya? Por lo tanto, digamos que esto es x2 y que esto es x1. Entonces, ¿cuánto se desplazó el resorte? O sea, ¿cuánto como que se achicó el resorte en el fondo? ¿Cierto? Porque, y acuérdense también que
eh, lo que se mueve es x1. ¿Ya? No sé si está acá. No, no está acá. Pero es x1. ¿Ya? Y este es x2 y x3. ¿Ya? Pero eso no es necesario como darse cuenta. O sea, es necesario saberlo, pero no, no, no anotarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se desplazó? O sea, ¿cuánto se achicó este resorte? Lo que se movió, lo que se estiró en el fondo, la caja roja, es decir, esta, respecto a esta, que es x2, menos lo que avanzó la otra caja, ¿cierto? Porque claro, yo estiré el resorte, y después claramente esta se movió un poco para acá. Por lo tanto, el resorte quedó así. ¿Y qué estoy haciendo yo? Esta distancia, restándole esta distancia. Entonces, x2 menos x1. Entonces acá abajo vamos a tener k por x2 menos x1. Em, y ustedes me podrían preguntar que, ¿por qué no está negativo esto? ¿Por qué no está negativo esto? Em, mm, 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 esto no está negativo esto no va negativo por la convención de signos de la fuerza de ese resorte. ¿Ya? Bueno, y la masa 2 o sea, para el carro 2 vamos a usar la misma lógica. Entonces va a ser 3m, porque la masa es 3m, por x2 punto punto, ¿cierto? Igual a eh, menos k, ¿ya? Estamos viendo en el fondo estas dos fuerzas, ¿cierto? Entonces menos k por, o sea, primero vamos a ver la de este lado, ¿cierto? Que está a la izquierda, por lo tanto es negativa, ¿ya? Sería x2 menos x1, ¿cierto? Porque es lo mismo que antes, po, ¿se acuerdan? Pero es para el sentido contrario, por eso estaba negativa y estaba positiva. Más la misma lógica que usamos acá, pero lo vamos a ver acá. Pero ya no es x2 menos x1, ahora es x3 menos x2, porque estamos evaluando el carrito 3 con el carrito 2. Entonces más k x3 menos x2. Y finalmente, el carrito 3 es menos k, en el fondo es lo que expresa esta fuerza, la fuerza, perdón, la fuerza del resorte 2, que está a la izquierda, por lo tanto es negativa, por x3 menos x2. ¿Ya? Entonces ahí formamos nuestras ecuaciones de desplazamiento, ¿cierto? Que es lo que nos estaban pidiendo acá. Fuera del equilibrio de masa. Fuera del equilibrio, es decir, cuando está en movimiento. ¿Qué nos pide en la parte C? Calcular las frecuencias propias de oscilación, ¿ya? Que era esto de acá. No sé por qué cerré la pauta, pero, o sea, como donde está el resumen. Las frecuencias serían estas de acá, que son los valores propios, y las aceleraciones son los vectores propios. ¿Ya? Eso creo que olvidé decirlo en el resumen, pero lo importante es saberlo. Es muy importante saberlo, así que para que lo sepan bien. Em, entonces, volviendo a lo que estábamos, nos piden calcular las frecuencias propias, es decir, calcular los vectores, los valores propios, y nos dicen que notar que hay una frecuencia cero. ¿Qué significa este resultado? Interpreten. Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, parte C, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer acá para poder resolver esto de manera rápida? Vamos a formar un sistema matricial. Entonces vamos a formar el vector perdón, la matriz de M, ¿ya? Porque si se acuerdan, en esta fórmula de acá, eh, esto es una matriz, esto es un vector, esto es una matriz y esto es un vector. Por lo tanto, la matriz M va a quedar eh, como un vector, perdón, una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Porque tenemos tres masas, y va a quedar M, 3M y M y puros ceros, ¿ya? Después el vector de aceleraciones va a quedar x1, x2 y x3. Puntito, 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 puntito. Esto es el vector de aceleraciones. Después tenemos el k, ¿ya? Vamos a dejar el menos k fuera
un vector numérico, perdón, una matriz, como una matriz de constantes, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener, si se fijan acá, ¿ya? De aquí, lo voy a hacer en verde, de aquí sale un kx2 menos kx1. De aquí sale un eh, kx1 en un menos 2kx2 y un más kx3. Por lo tanto, bueno, y acá un menos kx3 y un más kx2. Por lo tanto, acá va a ser menos 1, ¿cierto? Perdón, más 1 porque tenemos el menos afuera, que correspondería a este de acá, un menos 1 y un 0, ¿ya? Porque si se fijan en el primer carrito que corresponde a la primera fila, tenemos un x1, un x2 y 0x3, ¿ya? Por lo tanto, este es el x1. En el fondo, aquí estamos viendo el x1, el x2 y el x3. Para el carrito 2, vamos a tener un 1, o menos, un 2 y un menos 1. Y al final, un 0, un menos 1 y un 1. ¿Ya? Esto es siguiendo la misma lógica que expliqué para la fila 1, es decir, para el carrito 1. Y esto va multiplicado por, todo esto acá en el fondo, y esto va multiplicado por el vector de desplazamientos. X1, X2 y X3. Bueno, y ahora hay que sacar el determinante de K, es decir, la matriz K, menos las frecuencias al cuadrado por la matriz M. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? El fondo es sacar el determinante de qué? De K, es decir, eh, K, em, espérame un segundo que, eh, claro, es de esta matriz. Por lo tanto, va a ser K menos omega al cuadrado por M, menos K, 0, menos K, acá va 2K, ¿cierto? Porque tenemos el 2 de acá. em, Menos 3 doble cuadrado M, porque es 3M, menos K. Y abajo va 0, menos K, y K menos W2 M. Bueno, y el resultado de esto, bueno, y esto igualado a 0, ¿ya? Porque así hay que despejar esto. Y cuando ustedes hacen el determinante, ¿ya? Van a obtener que el omega 1 es 0, que el omega 2 es raíz de K partido en M, y que el omega 3 es raíz de 5K partido en 3M, ¿ya? Y nos preguntaban qué significaba que haya una frecuencia cero. Que haya una frecuencia cero implica que hay un carrito que o sea, perdón, que el carrito uno que hay una frecuencia cero, que está quieto, que parte quieto, ¿ya? No, o sea, eh, que hay una frecuencia cero implica que, eh, claro, que está quieto, ¿ya? Entonces, ahí resolvimos, ¿cierto? La parte C, que calculamos las frecuencias propias de oscilación, ¿ya? Entonces, check con esto. Y después nos dicen, calcule y dibuje los modos normales de oscilación. Entonces, para calcular esto, hay que sacar los vectores propios ahora, ¿ya? Y los vectores propios asociados para el omega 1 es, que en el fondo es la aceleración, el vector propio es 1, 1, 1. Para el omega 2, que corresponde a la aceleración 2, es 1, 0, menos 1. Y para el omega 3 es esa 3, es 3, menos 2 y 3, ¿ya? ¿Y cómo dibujamos los modos normales? Esto implica
este vector implica que los carritos se están moviendo así. Así, así y así. En el carrito 2 implica algo así. Este va para la izquierda. Y este está quieto. ¿Ya? Y acá, que está así, este hacia la izquierda por negativo y el otro a la derecha. Entonces, esos son los modos normales de oscilación de este sistema de tres masas con una superior a las otras. ¿Ya? Espero que le haya quedado claro. em, y cualquier duda me dicen. ¿Ya? Eh, o cualquier confusión, ahí ustedes me dicen al mail. ¿Ya? Y bueno, y si no creo que según yo no me equivoqué, pero si es que me llegara a haber equivocado y alguien se da cuenta, me dice para poder subir como la fe de rata en el Canvas. ¿Ya? Entonces, ejercicio 2 tenemos, bueno, dos discos, ¿cierto? De radio R y masa M y 2M, momentos de inercia y que ruedan sin resbalar. Básicamente acá estamos mezclando la materia que pasamos, ¿se acuerdan? Como en la tercera, cuarta semana. Em, y nos dicen que están bajo la acción de dos resortes K y 2K. ¿Ya? Bueno, ahí la imagen lo dice todo. Y nos dicen que estos resortes están relajados cuando las posiciones de los discos son X1 y X2. Es decir, cuando el resorte está acá, está relajado, y cuando el resorte 2 está desde aquí hasta aquí, está relajado. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué nos piden? Analice los DCL y los DC de los discos para un instante cualquiera. Entonces, em, tenemos los discos, me quedo uno más abajo. Ahí. Y bueno, vamos a tener eh, la masa, vamos a tener la fuerza de roce, porque se acuerdan que decía que rueda sin resbalar. Fuerza de roce 1, fuerza de roce 2, la normal hacia arriba, y acá tenemos un resorte para acá, que lo voy a poner como F mayúscula 1, un resorte para acá, F mayúscula 2, y un resorte para acá, F mayúscula 2. Y los DC, que lo voy a hacer en rojo, tenemos esto moviéndose hacia acá, y lo mismo acá. Esto se mueve hacia allá, y gira así. ¿Ya? Entonces la TCL, bueno, es bien simple, ¿ya? Entonces en el instante cualquiera que estamos viendo es que esto y esto se están alejando. Es decir, que los resortes se están estirando, ¿ya? En la parte B, nos piden escribir todas las ecuaciones de movimiento. Entonces, bueno, recuerden que tenemos las condiciones de rodadura. A1 igual a R alfa 1 y A2 igual a R alfa 2. Tenemos delta Fx1, perdón, sumatoria, que correspondería a menos F1 más F2 menos la fuerza del resorte 1 y todo esto igualado al movimiento, es decir, la masa por la aceleración. Y análogamente, para la fuerza en X de la masa 2 o del disco 2 tenemos menos F2 menos la fuerza de resorte, perdón, fuerza de roce asociada a ese disco, igual a la masa por la aceleración. Entonces, bueno, y ahora falta el torque, siempre va el torque. Tenemos para el disco 1 tenemos menos R por la fuerza de resorte 2, ¿cierto? Es decir, esta fuerza. Y si se fijan, es la única que genera torque, porque lo estamos evaluando desde el centro, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza menos R por la fuerza de roce 2 igual a la inercia, que era menos R cuadrado partido en 2, por la aceleración angular. Y análogamente para el otro disco, menos R por la fuerza de roce 2, perdón, acá arriba era la fuerza de resorte 1, fuerza de roce 1, igual a menos M
r cuadrado, que es la inercia, por la aceleración angular 2. Eh, ya, pues. Acá, bueno, hay que reemplazar, ¿cierto? Las aceleraciones angulares, perdón, las condiciones de rodadura y unir las ecuaciones, po, ¿cachai? Ah, bueno, y lo otro que es importante darse cuenta, las fuerzas de resorte. La fuerza de resorte uno va a ser K, ya, esto lo voy a poner acá, va a ser, ay, aquí, va a ser K, este K, por, em, por X1, ¿cierto? Que es esto de acá. Entonces, K por X1. Y la fuerza del resorte 2 va a ser X1, lo voy a hacer con el láser, X1 está acá, y el X2 es todo esto. Por lo tanto, X2 menos X1, ¿cierto? Entonces, perdón. Entonces 2K, porque acuérdense que la rigidez de ese resorte es 2K, por X2 menos X1, ¿ya? Y bueno, y ahora uniendo todas, bueno, tenemos caleta de ecuaciones, pero ahora hay que unirlas todas, ¿ya? Entonces, vamos a unir las ecuaciones de las sumatorias de fuerza. En las sumatorias de fuerza vamos a reemplazar las fuerzas de roce y las fuerzas del resorte. Por lo tanto, en la 1 tenemos menos F1, es decir, menos K por X1, más la fuerza del resorte 2K por X2 menos X1, menos la fuerza de roce 1, que la podemos despejar de aquí, que va a ser menos MA medios, igual a MA1. Y de 2, podemos decir que es menos la fuerza de resorte 2, ¿cierto? Estoy leyendo acá por si acaso. Menos fuerza de resorte 2, que vendría siendo menos 2K por X2 menos X1, menos la fuerza de roce 2, que corresponde a M por A2, igual a 2M por A2, ¿ya? Entonces acá vamos a reordenar un poco esto y lo podemos reordenar de la siguiente forma. Em, menos, menos 3K1, perdón, KX1, ¿cierto? Esto estoy trayéndolo acá. Más 2K X2 igual a esto de acá, ¿cierto? Por lo tanto, 3M, perdón, 3M medios. Eso sí, 3M medios por la aceleración. Y la aceleración, si se acuerdan, es lo mismo que ponerlo con los puntitos. Y de la 2 tenemos menos 2K X más 2K X1 menos 2K X2 igual a 3M por X2 punto punto, ¿cierto? Es decir, la aceleración. Ya, pues entonces aquí, si se fijan, bueno, acá creo que me salté la letra C, pero decían encontrar la frecuencia. Entonces creo que la parte C, en el fondo, pues, partiría como acá. La parte C parte acá. Entonces, para poder encontrar la frecuencia, necesitamos un segundo. Entonces, necesitamos encontrar las frecuencias. Y para poder hacer eso, podemos formar matrices, igual que lo hicimos en el ejercicio pasado. Entonces, vamos primero, en primer lugar, formar la matriz de masas, que correspondería a 3 medios M, em, acá abajo 3M y 0 y 0, ¿cierto? Ah, una cosa, si se fijan, en este ejercicio tenemos dos cuerpos. En el ejercicio pasado teníamos tres cuerpos. La cantidad de cuerpos define la dimensión de la matriz. Por eso la matriz que estamos haciendo es acá es 2 por 2, porque tenemos dos cuerpos, ¿ya? Entonces acá va X1 punto punto y X2
punto, punto, igual a menos, menos, claro, la matriz K, que correspondería a 3K, 2K, ¿cierto? Entonces 3K, 2K, y abajo va a ser 2K y 2K, menos 2K y 2K. Y aquí el vector de desplazamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontramos la frecuencia? Sacando el determinante de K menos la frecuencia al cuadrado por M. Y todo esto igualado a cero. Por lo tanto, bueno, lo voy a poner acá, pero básicamente se debería sacar el determinante. El determinante de la matriz, o sea, del cuerpo uno va a ser 4 más raíz de 12 tercios por K partido en M. Y la frecuencia 2 va a ser lo mismo pero negativo. 4 menos raíz de 12 partido en 3 por K partido en M. Y esas serían las frecuencias. ¿Ya? ¿Qué es importante saber de esto? Bueno, lo más importante es que ustedes sepan llegar a esto, ¿cierto? Con las ecuaciones de movimiento, torque y esas cosas. Y en el caso que no sean discos, o sea, que no sean cosas que rueden de las sumatorias de fuerza. Y más importante aún, o igual de importante en verdad, poder eh, pasar de esto, a la forma matricial. ¿Ya? Bueno, eso sería el ejercicio 2. Nuevamente, cualquier duda, me pueden mandar un mail y yo se la respondo sin ningún problema. Y el problema 3 finalmente, que es un poco más largo. Eh, entonces, problema 3. Tenemos dos cuerpos rectangulares que pueden deslizarse, ¿cierto?, por un plano inclinado. Y nos dicen que son cuerpos rectangulares idénticos de masa m. El plano forma un ángulo teta y no sienten roce. Ya, nos dicen que los cuerpos están conectados mediante resortes idénticos de rigidez K y largo natural X sub 0 a una pared inmóvil. Eh, sí, listo. Nos dicen que los puntos B y C en la figura representan las posiciones de equilibrio estático. ¿Ya? Por lo tanto, es decir que cuando está acá el tema, es, es- es cuando los resortes están en equilibrio, en equilibrio. No es su largo natural, ojo. ¿Ya? Entonces, en la parte A nos dicen, si los cuerpos tienen un largo A, determine el largo de los segmentos AB y AC, y nos dicen, note que cuando el sistema está en equilibrio, los puntos B y C coinciden con el extremo superior de cada cuerpo. En el fondo, cuando esto ya esté en equilibrio, cuando los carritos se deslicen por el efecto de la gravedad, vamos a tener esto. Eso más o menos, ¿ya? Entonces, eh, bueno, yo tengo el dibujo acá. Bueno, en verdad no lo voy a copiar, lo voy a hacer. Entonces, tenemos nuestro plano inclinado y tenemos los carritos. Entonces, eh, este es uno, perdón. Entonces, este es un carrito y este es el otro carrito, ¿ya? Y después vamos a tener, esa es la imagen que nos dan, o donde parten. En el fondo, esto, en este momento, esto es x sub 0, ¿ya? Y después vamos a tener algo así. No sé si, ojalá se lo entiendan bien, ¿ya? Pero ahí está como desplazado. Entonces, esto aquí sería B y esto acá sería C, ¿ya? En otro color azulito. Entonces, nos piden AB, esto da, AB y BC, creo, ¿no? Eso nos piden. AB, AB y AC, ya. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Hay que encontrar distancia. Entonces, esto acá, por ejemplo,
esa distancia va a ser el largo natural del resorte, ¿cierto? Menos AB. Entonces, AB menos X sub 0. ¿Qué más tenemos? Tenemos esto de aquí. Imagínense que llega hasta acá, pero es esto. Esa distancia va a ser AB más, más la distancia, lo que mide el carrito, que si se acuerdan en el enunciado decían que miden A. Entonces, A chiquitito. ¿Ya? Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, claramente esto de acá es BC. Y... ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, esto de acá. eh, bueno, a forma- con esta distancia vamos formando las ecuaciones. Entonces, en equilibrio estático, ¿qué tenemos? Tenemos el carrito 2, ¿ya? ¿Qué va a ser? Uy, perdón. Va a ser K, ¿cierto? Em, bueno, en verdad un DCL primero. O sea, no me van a entender. Entonces, son pequeños DCL. Tenemos aquí el carrito 2 con la fuerza de resorte 2. eh, el peso y la normal. Y el carrito 1 es la fuerza de resorte 2, la fuerza de resorte 1, o al revés, les voy a poner al revés, ¿verdad? Esta es 1, esto es 1 y esto es 2. Y tenemos la normal y el peso. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir los ejes así, por si acaso. X, Y. Entonces, del carrito 2, ¿cierto? Tenemos menos la fuerza del resorte 1. Perdón, más la fuerza del resorte 1. ¿Qué corresponde? Corresponde a la constante de K por el desplazamiento delta X2. ¿Ya? Que va a ser este de acá, delta X2. ¿Ya? ¿Y cuánto vale eso? Vale AC, ¿cierto? Porque claro, vale todo esto menos, menos, un segundo, em, menos AB más A, ¿cierto? Acá eso sí, eso así. Menos AB más A. Y esto es igual a 0, o sea, eh, 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 bueno, a los TCL me falta ponerle como esto así, ¿cierto? Que sería el MG seno de teta. Y como va en el sentido contrario, pasa al otro lado, sumando el cero, que va a ser MG seno de beta. ¿Ya? Perdón, seno de teta. Uy, que ando medio pavo. ¿Ya? ¿Por qué es AC menos AB más A? Porque, claro, este resorte estaba el que en un principio era esto, ¿ya? Se estiró esto, ¿ya? Pero bajó esto, ¿cierto? Por lo tanto, em, por lo tanto va a ser AC, ¿cierto? Menos todo lo que bajó esto, que es AB más A, ¿ya? O sea, no es todo lo que bajó esto, sino en la referencia a lo que bajó eso, ¿ya? Entonces, y bueno, en el carrito uno tenemos, eh, tenemos K, ¿cierto? Que va a ser la fuerza del resorte uno, eh, K por AC
menos AB más A menos X sub 0, ¿ya? Porque, por el largo natural. Eso también los paréntesis, sí. Más MG seno de beta, seno de teta, ¿ya? Igual a, o bueno, en verdad menos la fuerza de resorte 2, esto por si acaso, claro, menos la fuerza de resorte 2, pero como pasa sumando al cero que está al otro lado. Y la fuerza de resorte 2 va a ser eh, K, ¿cierto? Por el largo natural, o sea, perdón, lo que se estiró, que va a ser AB menos el largo natural, ¿cierto? Por lo tanto, AB menos el largo natural. Ya. ¿Y qué hacemos acá? Hay que despejar AC y AB, que era lo que nos pedían, ¿ya? Para despejar esto, bueno, podemos... es un sistema en el fondo de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿ya? Entonces podemos, a ver, podemos K por AC menos K por AB menos K por A igual a mg seno de beta. Ah, perdón, seno de teta. Y como abajo tenemos seno de teta, podemos decir que K por AC menos K por AB menos K por A menos K por X sub 0, perdón, este A es chico, menos K por A menos K por X sub 0 más K por AC menos KB menos K por A es igual a K AB menos KX sub 0. Ya, básicamente aquí reemplacé esto, que es esto, aquí. Y eso lo traje para acá. Entonces, ¿qué se nos va? Ojalá se nos vayan las dos cosas. Se nos va este X sub 0 con este. Y se nos va un KB. No, no se nos va. Entonces me queda que KC eh, menos, menos 2K, 2KC, perdón, menos 2K, eh, 2KC menos 2K, es igual a menos 3 perdón, 3X, perdón, KAB. Perdón por las tantas equivocaciones de juego de palabras. Ya, pues. Entonces ahí podemos, bueno, en verdad se puede seguir resolviendo, pero para no perderles tiempo del video y no es lo importante, esto da que AC es igual a 2X sub 0 más A más 3mg seno de teta partido en K, y AB da X sub 0 más 2mg seno de beta, perdón, disculpen, seno de teta partido en K. No me funen por la cantidad de errores, disculpen, en verdad. Ya, pues. Entonces, esa sería la parte A, ¿ya? Encontramos AC y AB. La parte B nos piden escribir las ecuaciones de movimiento que satisfacen los desplazamientos al equilibrio, x1 y x2 en la figura, este y este. Entonces, ya pues. Entonces, ¿qué sería esto? Tenemos el primer carrito que sería m por x1, ¿cierto? Que la aceleración es igual a menos k por el desplazamiento, ¿cierto? Es la fuerza de resorte, ¿ya? Em, ¿Qué sería? ¿Qué sería? Denme un segundo. Este ejercicio es bastante peludo y siempre cuesta un poco explicarlo. Denme un segundito más.
Mm, Ya, pues ahora como estamos evaluando un momento arbitrario, eh, tenemos que incluir el desplazamiento arbitrario, que en el fondo corresponde a x1 en el caso del carrito uno y a x2 en el caso del carrito 2. Ah, perdón, que me estaba quedando sin voz. Ya, entonces vamos a tener el carrito uno, vamos a tener k por ab, ¿cierto? Menos x sub 0, que corresponde al equilibrio estático, menos x1, ¿ya? Y en el carrito 2 va a ser k por ac menos ab más a. Aquí lo que estoy poniendo es todo lo del inicial, ¿ya? Eso es lo que genera el equilibrio estático, ¿ya? Y a todo esto le tengo que restar x2 menos x1, ¿ya? Esta lógica del x2 menos x1 y acá el x1 es lo mismo que hemos hecho antes. ¿Se acuerdan que avanza un poco uno de los resortes y el otro se estira, pero como este avanzó, entonces es lo que se estira uno menos lo que avanzó el otro, ¿ya? Eso es lo que estamos usando acá. Y todo esto menos mg seno de teta, ¿ya? Aquí estamos en el fondo de la sumatoria de fuerza, ¿ya? ¿Se acuerdan que acá arriba lo igualamos a cero porque nos decían que era equilibrio estático? Pero acá ya no hay equilibrio estático, está en movimiento, ¿ya? Después tenemos mx2, que va a ser k por ac menos ab más a menos x sub 0, ¿ya? Y menos x2 menos x1, ¿vale? Y bueno, menos el mg 0 de teta. Ya, pues, ahí tenemos ¿cómo se llama esto? Las ecuaciones, ¿ya? Y ahora lo que podemos hacer es reemplazar a b y a c que los conocimos de antes, ¿ya? Les voy a poner acá cómo queda reemplazado, porque no tengo espacio, porque son tantos términos que yo creo que los voy a confundir si lo pongo, porque me va a quedar en dos líneas, ¿ya? Pero básicamente, al reemplazar, se nos van muchísimos términos. Por lo tanto, esto nos va a quedar al final como mx1 igual a menos 2k x1 más kx2, y abajo nos queda mx2 punto punto igual a kx1 menos kx2. ¿Ya? En el fondo, claro, porque si yo reemplazo a b, que corresponde a x sub 0 más todo este corcho de acá, primero se me da el x sub 0, ¿cachai? Y se me da el 2mg seno de teta partido en k, se me va a ir con este, me queda uno partido en k, y ahí voy y a reemplazar el ac, me queda otro uno partido en k, ahí me queda 2. Y ahí voy jugando con las cosas, ¿ya? Y bueno, y todos esos k, al final, ese partido en k, se me da con este de acá afuera y ahí. Pero eso es lo de menos, ¿ya? No se concentren tanto en eso, porque al final en el control, en la prueba, igual uno ahí se ordena más, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos estas dos ecuaciones, ¿cierto? Y como siempre la vamos a pasar a... Uy, ¿qué pasó? Acá. La vamos a pasar a forma matricial, ¿ya? Entonces vamos a tener m 0 0 m, ¿ya? x1, x2, ¿cierto? Acuérdense, esto es m, esto es el vector x de aceleración, igual a menos k por, acá tenemos un 2, acá tenemos un uno, un menos uno, perdón, abajo tenemos un menos uno y un uno, ¿cierto? Que son estos de acá, acá y acá. Y todo esto por el vector de desplazamiento, x1 y x2. Ya, pues. Entonces, siguiendo con el enunciado, nos piden calcular las frecuencias y los modos normales de oscilación. Entonces, las frecuencias, ¿cómo las sacamos? Con el determinante. Entonces, determinante de k menos w cuadrado por m. ¿Ya? Entonces, esto quedaría, fondos. Lo voy a hacer para que me entiendan cómo es la lógica.
esto igual a 0. Entonces K sería 2, 2K menos doble cuadrado M, eh, menos K, y acá va K menos doble cuadrado M. Y esto igual a 0. ¿Y cómo queda el determinante? Queda 2K menos doble cuadrado M por K menos doble cuadrado M menos K por menos K. Esto es más K cuadrado. Entonces, K cuadrado. Y esto igual a 0. Entonces me queda 2K cuadrado menos 2K doble cuadrado M más, perdón, menos K cuadrado M mm, más doble a la cuarta M cuadrado menos K cuadrado igual a 0. Se me va, no se me da nada. Me queda K cuadrado menos 3K doble cuadrado M más doble a la cuarta M cuadrado igual a 0. Y bueno, acá hay que hacer, en el fondo, bueno, esto es una cuadrática, ¿vale? Donde el X es el W. Entonces, vamos a hacer la fórmula de las ecuaciones cuadráticas. Menos B más menos raíz de 4 B cuadrado menos 4C, la. Entonces, me queda menos B, que sería menos más 3KM, 3KM, menos, o sea, más menos, la raíz de B cuadrado, que sería 9 eh, 9, 9K cuadrado M cuadrado, menos 4AC, que sería 4 por el A, que es M cuadrado, por el C, que es K cuadrado, partido en 2A, ¿cierto? Que sería 2K cuadrado. Claro. Por lo tanto, por lo tanto, aquí no me equivoqué en nada, ¿cierto? Bueno, cuando hagan estas cosas, revisen cada paso que hacen porque equivocarse es muy fácil. Ya, pues entonces acá me queda 3KM más menos raíz de 5K cuadrado M cuadrado, partido en 2K cuadrado. Y lo puedo simplificar como 3KM más menos KM raíz de 5 y puedo factorizar por KM. Bueno, esto partido en 2K cuadrado, factorizo por KM, eh, me queda 3 más menos raíz de 5 partido en 2K cuadrado. Esto se me da este con este y me queda M partido en 2K. Entonces, mi primera frecuencia, mi primera frecuencia, no sé por qué me quedó al revés, pero me debería haber quedado K partido en 2M. Un segundo. Eh, Esto puede haber pasado por un error de signo, no creo.
podría ser. A ver, voy a hacerlo, voy a hacerlo acá de nuevo, pero creo que me viene un signo. ¿Ya? Lo voy a hacer y si nos da, nos da, pues. Entonces, voy a asumir ahora que estos signos van cambiados. Más, menos, menos. Entonces, eh, ¿cómo hago para no perder? Ah, sí. Voy a copiar esto acá. Lo voy a poner acá. Y lo voy a hacer rapidito yo. Perdón por si les quito mucho tiempo el video. ¿Cuánto vamos de video? 50 grados. Ya. Entonces esto me queda menos 2K menos doble cuadrado M por menos K menos doble cuadrado M menos K cuadrado, ¿cierto? Igual a cero. Acá me queda menos 2K más 2K al cuadrado más 2 doble cuadrado MK menos más doble cuadrado, perdón, doble a la cuarta, doble cuadrado MK más doble cuadrado a la cuarta M cuadrado menos K cuadrado igual a cero. Eh, me queda lo mismo, me va a quedar lo mismo. Ya está bien como lo hicimos antes, yo creo que lo tenía mal en la pauta. Ya, pues entonces, esto me va a quedar M partido en 2K por 3 más menos raíz de 5 y todo esto en raíz, porque acuérdense que nuestra incógnita, o sea, nuestra cuadrática era sobre doble a la cuarta, no doble cuadrado. ¿Ya? Entonces, este es doble 1, lo voy a poner ahí con positivo, uy, lo voy a poner con positivo, y doble, esto igual, y doble 2 es con negativo. Y bueno, ya, pues entonces ahora toca sacar los vectores propios, para poder sacar los modos normales, ¿ya? Y bueno, ahí ese ya es, voy a poner la fórmula en el fondo que sería eh, menos K, o sea, K menos doble cuadrado por M por un vector tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Bueno, básicamente, eh, entonces el vector 1 queda como raíz de 5 menos 1 medios y 1, y el otro queda lo mismo pero con positivo y con un 2. Raíz de 5 más 2 medios y acá 1. Y dibujando los modos normales, esto acá arriba es positivo, raíz de 5 es 2, algo, menos 1, claro, entonces va a quedar algo como así, y abajo también. Y eso sería la ayudantía. Bueno, disculpen por la cantidad de errores, pero es distinto hacer un video que hacer la presencial, ¿ya? Bueno, les prometo que las próximas van a ser todas presenciales, ¿ya? Las que quedan. Eso, espero que les haya servido y cualquier duda me mandan un mail o, sí, un mail en verdad, o por Canvas también, ¿ya? Eh, éxito en el estudio y nos estamos viendo el próximo viernes. Chao, chao.